sabe que hay lugares donde no es permitido alabar al Señor. Y muchas veces usted y yo dejamos desapercibido, y no digo despreciamos, sino digo menospreciamos las oportunidades que Dios nos da para gozarnos en su presencia. Y por eso hoy el Señor ponía en mi corazón que hay muchas personas que tal vez están acá y se nos ha olvidado lo maravilloso que es ser llamados hijos de Dios. Y por eso el Señor ponía en mi corazón esta semana este versículo, un solo versículo, y vamos a desempacar esto. Traigo 4 puntos para usted. Como usted ya me conoce, soy numérico, ¿verdad? Y quería leerle en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Diga conmigo: os he dado autoridad. Qué lindo. Diga conmigo recio: os he dado autoridad. Y mira lo que dice la escritura en Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice así: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dígale a su vecino, y nada os dañará. Dice la escritura: os he dado potestad. Otras versiones dice: os he dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, absolutamente nada os dañará. Y qué lindo es poder leer esa escritura. Y le doy un poco de contexto. El Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos y dice que los envió de 2 en 2, ¿se recuerda? Y cuando los envió les dijo: ustedes tienen la autoridad, yo les he dado la potestad para hollar serpientes y escorpiones, y no va a haber nada, absolutamente nada, que los pueda dañar. Y no va a haber fuerza del enemigo que se pueda enseñorear de ustedes. Y cuando vayan a un lugar y lo reciban, pues bendigan ese lugar, y si no lo reciben bien, pues sacúdanse el polvo de esa ciudad y sigan adelante. Y usted y yo hoy vivimos en un mundo donde la palabra autoridad es muy presente. Amén. Muy presente. Vemos autoridades gubernamentales, vemos autoridades de policía, vemos autoridades en los maestros, en los padres, en el trabajo. Y la palabra es muy popular, la palabra autoridad. Pero estaría de acuerdo conmigo que cada de estas autoridades terrenales tienen un límite. Tienen un límite, tienen una jurisdicción, tienen un tope. Pero cuando el Señor le habla a sus discípulos y les dice: os he dado potestad, os he dado autoridad, es algo que no tiene límite. Y por eso hoy quiero que usted salga de este lugar. Mi deseo como su pastor es que usted salga de este lugar entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús y qué autoridad nos ha delegado y nos ha dado Él, para que usted y yo podamos vivir una vida, hermanos, recordándonos quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro? Vamos a orar por esta palabra y oramos juntos. Padre, gracias te damos porque es un tiempo, Señor, en el cual podemos ver a nuestro alrededor, Señor, que la palabra autoridad ha sido tan degradada, Señor, y hoy venimos a tener un recordatorio a través de tu palabra que tú nos has dado. La autoridad que no tiene límites. La autoridad humana es una autoridad imperfecta y muchas veces quebrantada o rechazada. Pero tu autoridad, Señor, que nos has dado y nos has delegado a través del poder de tu Espíritu Santo, hoy nos recuerda que somos tuyos, Señor, y te pertenecemos. Padre, te pido que uses mi boca para transmitir un mensaje claro, Señor, conciso, y que tu palabra, la semilla incorruptible, caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Gracias, mi hijo. Cuando nosotros hablamos en la Escritura, pues vemos en la Escritura lo que el Señor hizo por sus discípulos y delegó a cada uno de ellos la autoridad y les dio el poder a través del Espíritu Santo. Amado hermano, como dice el versículo que acabamos de leer, le dijo a sus discípulos: he aquí, os doy autoridad. No se refería de una posición humana, sino una transferencia
de un poder espiritual que iba a transformar las vidas de ellos para poder caminar no derrotados, sino que caminar en victoria. Diga conmigo, caminar en victoria. Cuando Él les dijo, os doy la potestad o les doy la autoridad, no se refería a un estatus en el cual la gente te podía aplaudir, sino que hablaba no de una autoridad humana o una posición humana, sino de una transferencia del poder espiritual para caminar no solo en victoria, sino sobre las fuerzas del mal y cumplir la misión y el designio celestial para cada uno de ellos, como la tiene para cada uno de nosotros, y cumplir la misión del reino de Dios. Y hoy muchos hijos de Dios vivimos, y digo vivimos porque en ocasiones caminamos como derrotados y vivimos no disfrutando la realidad de lo que el Señor Cristo Jesús hizo en la cruz, y el momento que tú y yo lo recibimos como nuestro Rey y Salvador. Él delegó, Él dio y nos dio de su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, y por eso es importante que usted y yo no vivamos hoy como que si fuéramos víctimas del enemigo, del pecado, de la ansiedad, de los temores, porque Cristo no te llamó y no me llamó a mí para vivir derrotados. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Sino que a caminar con la autoridad que Él mismo nos lo entregó. Diga conmigo, Él me lo entregó. Y por eso a través de su escritura podemos ver tantas cosas que nos recuerdan que usted y yo fuimos delegados de parte de Dios. Y hoy voy a desempacar 4 autoridades que usted tal vez las ha oído, pero no las vivimos y no disfrutamos de ellas. Le doy varios ejemplos a través de la escritura, pero el más relevante en mi corazón, creo que usted sabe la historia y ya hemos hablado mucho de ella. Pero Josué, hermano, llegó a un lugar llamado Jericó. Y este hombre fue levantado por Dios cuando muere Moisés, pero él no era el más experimentado, tal vez ni el más fuerte, pero Dios le dijo, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Diga conmigo, autoridad. La primera ciudad, la gran ciudad que iban a conquistar, hermano, era una ciudad fortificada, y humanamente hablando, míreme para acá arriba, humanamente hablando era imposible derrotar. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Con armas humanas era imposible derrotarla, pero Dios le dio a Josué una estrategia ilógica para que diera vueltas y tocaran trompetas y gritaran voz de júbilo el séptimo día, y usted sabe la historia. Pero Josué llegó a ese lugar, caminó confiando en la autoridad que Dios le había delegado para vencer. ¿Está de acuerdo conmigo? Él llegó a ese lugar, nunca cuestionó, nunca llegó a ese lugar dudando, sino que él confió en la autoridad delegada de parte de Dios para poder vencer, para poder cuestionar. Hermano, él no obedeció, él no caminó cuestionando, sino que él obedeció caminando y confiando en la autoridad delegada de parte de Dios. Y cuando el pueblo grita, usted sabe, dice la escritura, que los muros caen, pero cayeron, hermano, no por lo recio que ellos gritaron, ¿estaría de acuerdo conmigo? Sino por la autoridad delegada de parte de Dios, del Dios vivo y poderoso que puede hacer que los muros caigan. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Y la autoridad no siempre se va a manifestar en la fuerza física, sino ni en estrategias humanas, sino en la obediencia y la fe que Dios nos pide y demanda de nosotros para que su autoridad sea revelada. Les recuerdo que Josué no ganó a espada, sino por la autoridad delegada de parte de Dios. Ayer hablábamos con los hermanos en la oración, y el hermano que compartió la palabra pues habló de Segunda de Crónicas capítulo 17 versículo 4. Usted sabe el versículo, pero si no se lo sabe se lo cuento. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren su rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 4 cosas que Dios le habla a un pueblo de dura cerviz, y le dice, si ustedes se humillan, esto va a suceder. Si ustedes oran, buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, desde entonces yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra. Y amado hermano, y hoy queremos ver muchas
manifestaciones de autoridad y de poder en nuestra vida, pero no queremos, número uno, humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Número dos, no queremos orar, ni buscar su rostro, ni apartarnos de nuestros malos caminos, sino que queremos disfrutar de la autoridad delegada de Dios sin compromiso. Y qué maravilloso es, porque la obediencia y la fe, hermano, fue lo que marcó la diferencia en la vida de esta historia. Pero tal vez hoy estás viendo murallas y problemas en tu vida, ya sea familiares, ya sea matrimoniales, ya sea enfermedades, ya sea temores. Pero Dios ya te dio la autoridad espiritual para enfrentar las murallas que vengan delante de ti. Y tal vez, como Josué, no necesitas entenderlo todo, sino que necesitas obedecer y confiar de la autoridad que Dios te ha delegado. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y por eso, punto número uno, diga conmigo: autoridad para enfrentar al enemigo. Esa fue la autoridad que Dios te dio. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 4, yo lo voy a parafrasear, usted lo puede leer en casa, del versículo 1 al 10. Usted se recuerda que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, dice la escritura que tuvo hambre. Y el tentador se le acerca al Señor y le dice: si eres hijo de Dios. Amado hermano, ¿usted tiene duda que usted es un hijo o una hija de Dios? Seguro que no. Usted sabe muy bien que Dios lo rescató a usted y lo sacó del lodo cenagoso y lo afirmó en una roca inconmovible, y por eso es que usted y yo estamos hoy en este lugar. Pero muchas veces se nos olvida y el enemigo viene a tentarnos para decir: bueno, es que yo no sé si verdaderamente soy hijo. Diga conmigo: soy un hijo, una hija de Dios. Yo soy amado por Él. Y viene el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo dice que lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El enemigo sabe la escritura también: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te llevarán, y de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y otra vez el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, lo lleva al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Le dijo: todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Diga conmigo: escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y dice la escritura en el versículo 11 que el diablo le dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían al Señor. Qué lindo es poder ver esto, porque a pesar de que él fue tentado y enfrentado con la tentación del enemigo, el enemigo trató de, hermano, seducirlo con pan, con poder, con gloria, como muchas veces el enemigo nos ha tentado, perdón, que el Señor lo reprenda, para tratar de darte provisión que no viene de Dios, con poder para que te admiren, y con gloria para que te sientas que eres tú el que tienes la capacidad de hacer. Pero Dios en su misericordia nos ha sostenido, y el mejor ejemplo es el Señor, que nunca cedió, hermano, y el arma del Señor fue muy clara y fue establecida para que usted y yo pudiéramos hoy hacerlo y tomarlo como un ancla en nuestra vida, porque el arma que el Señor usó fue la palabra del Señor. Cada ataque fue respondido con un escrito está. Y el enemigo viene a tratar de confundir a los hijos de Dios, y el enemigo quería destruir la obra redentora del Señor Jesucristo, pero él viene muchas veces con medias verdades. Pero la autoridad del Hijo de Dios, Cristo Jesús, estaba anclada en una sola cosa. Diga conmigo: la Escritura. Y esa es la verdad absoluta para ti y para mí como hijos e hijas de Dios. Y por eso hay verdades que son medias verdades, que muchas veces son verdades relativas, que depende de la circunstancia, tú ajustas una verdad a tu vida. Pero yo te vengo a decir que escrito está, que tú y yo, hermano, tenemos la autoridad dada por Cristo a través de su Espíritu Santo para enfrentar al enemigo.
Y amado hermano, muchas veces vivimos con temores por lo que se pueda venir, pero si el Espíritu Santo mora en ti, mora en mí, dice que así como hizo con los discípulos, que les delegó y les dio la potestad o la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, esa autoridad la tenemos tú y yo, pero muchas veces no disfrutamos de ella y no vivimos conforme la autoridad delegada por Dios, porque se nos olvida que escrito está. La autoridad que Cristo nos da no es para vivir intimidados, sino para resistir al diablo. Santiago 4 versículo 7 dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Quiere decir que el poder del Espíritu Santo nos ha dado la capacidad para poder resistir. Tal vez el enemigo te ha estado atacando con pensamientos de fracaso, con tentaciones repetidas, con ansiedad, con inseguridad, con temores de lo que vendrá. Pero hermano, no tienes que pelear con tu fuerza, ni con tus emociones, sino que con la autoridad de la palabra. Así como el Señor Jesucristo declaró en la Escritura: escrito está, tú también hoy puedes declarar, número uno, puedes declarar: escrito está. Diga conmigo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El problema es que tú y yo nos confundimos con lo que queremos y lo que necesitamos. La Escritura dice que Él es nuestro pastor y que Él nos va a dar, hermano, no nos va a hacer falta nada, pero ahí no dice que Él te va a dar lo que tú y yo queremos. Si usted le diera todo lo que sus babies quieren o sus chiquitos quieren, usted sabría muy bien que un no de su parte viene cargado de amor, porque usted sabe el daño que le podría causar. ¿Estaría de acuerdo conmigo? Usted no le va a dar un pedazo de carne, un filet mignon well done, a un bebé de 1 año, porque usted sabe que ese no viene cargado de amor, porque no quiere que se atragante, ¿verdad? You don't want him to choke. Usted no quiere que se ahogue, porque no lo puede tragar. Y muchas veces los no de Dios vienen cargados de amor, porque Él sabe lo que hace. Muchas veces cuestionamos si verdaderamente Él es mi pastor. Pero el pastor cuida de sus ovejas, el pastor conoce a sus ovejas y sabe lo que necesitamos como sus hijos, no lo que querramos. Muchas veces tú te frustras porque vives comparándote con alguien más y las cosas que tú quieres no necesariamente son las que son buenas para tu vida hoy. Y amado hermano, escrito está, diga conmigo: ninguna arma forjada, dice la Escritura, prosperará. La Escritura dice: no prosperará ninguna herramienta, dice otra versión, que sea fabricada contra ti. Usted sabe que la murmuración, el chisme, el engaño muchas veces son armas que el enemigo, o herramientas que el enemigo quiere usar para desanimarte, para apartarte del camino, porque se ha levantado un arma forjada contra ti. Pero la Escritura, diga conmigo: escrito está que ninguna, absolutamente ninguna arma o herramienta que sea fabricada contra ti va a prosperar. Por cierto, dice: tú condenarás, el Señor, condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la heredad, dice Isaías 54, 17. Esta es la heredad de los siervos de Jehová. Dígale a su vecino: tú eres un siervo de Dios. A su vecina, dígale: tú eres una sierva de Dios. Y esta es la heredad. Cuando a alguien le dan una herencia, es algo que te pertenece como hijo, hija de Dios. Esta es la heredad, amado hermano, de los siervos de Dios y su vindicación de parte mía, dice Jehová. Hermano, Él es el que pelea por ti y Él no va a permitir, diga conmigo: escrito está que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. No sé qué estés atravesando hoy, no sé dónde estás hoy, pero el Señor sí lo sabe y te trajo hoy para recordarte que Él te ha dado la potestad y te ha dado la autoridad para poder enfrentar al enemigo, porque cuando tú lo enfrentas y resistes al diablo, Él huye de vosotros, dice la Escritura. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo: escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Usted puede leer Filipenses 4, el apóstol Pablo estaba hablando y dándole gracias a una iglesia que en un momento determinado de su ministerio, cuando tenía alguna necesidad, Dios utilizó a estos hombres y mujeres para ser un instrumento de bendición, un canal de bendición para su vida, cuando él tal vez pensaba en momentos de escasez, en tiempos difíciles, que no iba a poderlo hacer. Pero mire lo que dice el versículo 11 al 13, dice: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia, en todo lugar y en todas las circunstancias. Mire lo que dice, por favor, después: he aprendido el secreto. Diga conmigo: he aprendido el secreto de hacerle frente tanto a la altura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Amado hermano, usted tiene que saber y caminar sabiendo que la tentación y los ataques no son más fuertes que la autoridad que Dios nos ha delegado en Cristo Jesús. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor, porque usted y yo nos ha dado la autoridad para poder enfrentar al enemigo. Ay, pastor, tengo miedo, ore por mí. Gloria a Dios, vamos a orar por ti. Pero tú y yo tenemos el mismo Espíritu de Dios que nos ha dado la autoridad para poder enfrentar al enemigo y resistirlo para que él huya de nosotros. Muchas veces se nos olvida que Dios nos ha delegado autoridad y vivimos con temores y no disfrutamos la autoridad que Dios nos ha dado porque hemos contristado al Espíritu Santo con nuestra manera de vivir. Hemos abierto puertas en nuestra vida, de nuestra alma, hermano, para permitir que el enemigo venga a intimidarte y a recordarte que tú eres un fracaso. Pero diga conmigo: ninguna arma. Diga conmigo: escrito está, ninguna arma va a prosperar contra nosotros. Escrito está, Él es mi pastor y nada me va a faltar. Escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque he aprendido el secreto del contentamiento. Aunque tenga escasez, aunque tenga abundancia, yo he aprendido el secreto de darle gracias. Diga conmigo: escrito está. Él te ha dado la autoridad para enfrentar y resistir al enemigo. Amén. Punto número 2. Me ha dado autoridad y te ha dado autoridad para sanar y restaurar. Esa autoridad fue dada por Dios. Le doy el ejemplo en Hechos capítulo 3. Lo voy a parafrasear y usted lo termina de leer en casa. Usted sabe la historia, que Pedro y Juan subían al templo en la hora de la oración, la hora novena, dice la escritura. Y había un hombre, dice el capítulo 3, que era cojo desde el vientre de su madre. Era cojo desde nacimiento, y todos los días le ponían en la puerta del templo para pedir limosna a los que entraban en el templo. ¿Estaría de acuerdo conmigo que la necesidad primordial de este hombre no era solo el sustento físico, sino la capacidad de poder producir? Porque le daban una limosna, pues se la podía gastar. Pero si él recibía la sanidad del poder de Dios, le iba a dar la habilidad de poder proveer, no solo para el momento determinado, sino para siempre. Pero va más allá de la habilidad de producir, sino que recibe un momento que le dio salvación y conoció al Dios que le dio el milagro. Porque mire lo que dice: al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba y les decía: dame una limosna. Y Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Y él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Diga conmigo: autoridad para sanar y restaurar. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y lo levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y sus tobillos, y dio un salto y se puso de pie y empezó a caminar, y entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Hubo un fruto instantáneo del agradecimiento y la virtud de poder reconocer que lo que había recibido de la autoridad que se movía en Pedro, en Juan, para recibir sanidad y ser restaurado, venía de Dios. Dice que entró saltando, brincando, alabando el nombre de Dios. Qué lindo esto, porque no solo recibe una sanidad,
sino que fue restaurado en su corazón para recordarle que Dios no había terminado con él. Diga conmigo: autoridad para restaurar y para sanar. Cuando lo vieron, dice el versículo 10, todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Reconocían que era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta de la hermosa del templo, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había acontecido. Querido hermano, este hombre recibió el poder delegado por Pedro y Juan de parte de Cristo Jesús de Nazaret para levantarlo y restaurarlo, pero no solo físicamente, sino en su corazón. Y entra, hermano, alabando a Dios. Y ellos, estarían de acuerdo conmigo, que no tenían riquezas, Pedro y Juan. No tenían riqueza, pero tenían algo más poderoso. Diga conmigo: la autoridad en el nombre de Cristo Jesús para levantar y para restaurar. Y eso es lo que usted y yo tenemos hoy. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Y la autoridad del Señor no se limita en lo material, sino que toca lo más profundo del ser humano. Y cuando el día que el Señor llegó a su vida y lo transformó y lo quebrantó por dentro, hermano amado, ese día yo le puedo garantizar que su vida fue transformada, y ese evento y ese suceso, hermano, vino a ser un día que marcó un antes y un después en tu caminar. Porque donde hay enfermedad, quebranto y dolor, Él trae sanidad y restauración de tu alma, de tu corazón. Y a veces tenemos la creencia que como hijos de Dios vemos una necesidad y decimos: ay, pero yo no tengo mucho que ofrecer, ni dinero, ni soluciones inmediatas. Pero lo más valioso que tú y yo podemos dar, hermano amado, es el poder de Cristo Jesús. Una oración con fe en el nombre de Jesucristo. La oración eficaz del justo, amado, puede mucho. Tal vez tú creas que tú no tienes mucho que dar, pero una oración con fe en el nombre de Jesucristo puede más de lo que puede hacer algo material. Y por eso, amado hermano, hoy tal vez tú conoces a alguien que esté atravesando momentos de depresión, de ansiedad, de enfermedad. Ora con confianza, porque el Señor escucha tu oración. Él trae sanidad al necesitado. Recuerda que la autoridad no depende de quién eres tú, sino de a quién le perteneces. ¿Qué espíritu es el que está en ti? Pero muchas veces en nuestro caminar hemos abierto tantas puertas y hemos contristado al Espíritu Santo que se nos ha olvidado quiénes somos. Le doy un ejemplo. Usted ve las autoridades terrenales. Si viene un policía, se pone una chapa y camina con esto. Él no se va a olvidar quién es él. Y cuando él esté en cualquier lugar, sabe la gente que ve una chapa de estas. No esta, ¿verdad? Porque esta es de capellán, esta no es de policía. Pero sabe que ejercen autoridad. Y usted y yo tenemos una chapa, una marca del Espíritu Santo que nos ha delegado el Señor como embajadores de Cristo. Y quiere decir que si usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, usted y yo podemos ejercer la autoridad delegada por Dios. Y donde usted quiera que vaya, usted está caminando con la autoridad que Dios le dio. Pero muchas veces caminamos como que si no fuéramos hijos de Dios, como que si no tuviéramos el Espíritu de Dios, porque se nos ha olvidado nuestra identidad en Cristo Jesús, porque hemos abierto tantas puertas que empezaste a dudar si eres hijo o hija de Dios. Nos hemos comparado tanto con las cosas del mundo que muchas veces nuestra admiración y nuestro asombro va para ser iguales a alguien más en el mundo, admirado en lo terrenal. Pero lo que tiene verdaderamente el poder para transformar es el poder del Espíritu Santo y la autoridad delegada por Él mismo a cada uno de nosotros. Dele ese fuerte aplauso si usted lo cree. Hoy usted y yo tenemos el poder de orar por nuestra familia, el poder y la autoridad de orar por nuestros hijos, la autoridad de orar por nuestra iglesia, nuestra comunidad. Usted le puedo hacer una pregunta. Levante su mano si usted ora por Casa de Dios. Gracias por su sinceridad hoy. Pues ahora, ¿sabe qué? Le doy esta carga. Ore, porque aquí van a venir personas necesitadas. Y cuando vengan a este lugar y vean la autoridad del poder del Espíritu Santo que se mueve en este lugar, van a ser convencidos de su pecado y se van a entregar a Cristo Jesús.
Pero amado hermano, no se le olvide quién es usted. Usted fue sellado con el Espíritu Santo y Dios le delegó a usted como me delegó a mí la autoridad, número 1, para resistir al enemigo. Amén. Número 2, para sanar y restaurar. Punto número 3. Diga conmigo, autoridad para liberar a los oprimidos. Vaya conmigo, Hechos capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro, este es Pablo y Silas, una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia para sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mírenme para acá arriba un segundo. La Biblia dice que ella tenía un espíritu de adivinación, ¿sí o no? Y lo que estaba diciendo era ciertísimo, pero no era revelación del poder del Espíritu Santo, sino un espíritu de adivinación. Y como Pablo sabía y tuvo el discernimiento en el Espíritu Santo para saber lo que se estaba moviendo, dice que él estaba hastiado. Él estaba ya enojado y estaba irritado. Mire lo que dice el versículo 18. Hacía esto por muchos días. Y mire, usted y yo no sabemos la intención de este espíritu de adivinación para anunciar que eran siervos de Dios, porque usted sabe lo que terminó pasando. Ahí los tiraron en el calabozo, pero no sabemos si fue, amado, yo sé que Dios hace que todas las cosas operen para bien, porque tenía un propósito Dios a través del dolor y el sufrimiento de ellos. Una familia entera alcanzó salvación. Pero el espíritu de adivinación estaba diciendo: estos vienen a anunciar salvación, son hijos de Dios. Y mira lo que dice el versículo 18. Hacía esto por muchos días, y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al espíritu: oiga, por favor, ¿te mando en el nombre de Pablo? Dice: no, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Amado hermano, Él te ha dado autoridad para liberar a los oprimidos. Ay, pastor, yo soy uno de ellos, ayúdeme usted, por favor. Escuche, este hombre, Pablo y Silas, llegaron a un lugar a pregonar las buenas nuevas de Dios, y se levantó un espíritu de adivinación, tal vez hablando verdades, pero con el propósito de destruir lo que Dios estaba haciendo en este lugar. Y dice que esta joven era usada con un espíritu de adivinación para ganancia de sus amos. Quiere decir, la ponían a trabajar para que le adivinara a la gente lo que iba a suceder, con un espíritu de adivinación, de engaño que no viene de Dios. Y por favor, aquí un paréntesis: hijos de Dios, deje de buscar el horóscopo, por favor. No vaya a lugares de eso. Ay, es que yo soy del mes tal y tal y voy a leer qué es lo que dice. Amado hermano, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Puede ser que un espíritu de adivinación quiera desviarte para verte mal. Tú no dependes del horóscopo, tú no dependes del universo, tú no dependes de las estrellas, tú dependes del Dios Todopoderoso que te entretejió y te formó en el vientre de tu madre. Amén. Él tiene un designio del cielo para tu vida. Y mire lo que sucedió. Esa jovencita poseída por ese espíritu daba ganancias por sus poderes que se movían día tras día. Y Pablo, hermano, finalmente lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, la autoridad para liberar al cautivo, al oprimido, hermano, le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante dice que el Espíritu salió. Y le quiero recordar, esto no fue un debate entre Pablo y la joven. Esto no fue un ritual largo. Fue una palabra de autoridad en el nombre de Jesús. Pero muchos queremos la autoridad de Dios, pero no queremos nada que ver con el Dios de la autoridad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraran, buscaran su rostro y se apartaran de sus malos caminos, entonces, dice la Biblia, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Usted y yo somos polvo, ¿sí o no? La tierra, tu corazón. Él quiere traer sanidad y recordarte que fuiste llamado y enviado de parte de Dios como un designio del cielo y una comisión celestial
para ser un representante de Dios delegado con la autoridad que Dios te dio. ¿Qué estamos haciendo hoy? Es que tengo temor. El temor no viene de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo y Él le ha dado a usted la autoridad, número 1, para resistir al enemigo. Número 2, para sanar y restaurar. Y número 3, hermano, para libertar a los oprimidos. Hoy es tiempo de levantarte, iglesia de Dios, y recordarte que Él no ha terminado contigo. Lindo, porque no fue ningún debate, ningún argumento, ningún ritual. Fue una palabra de autoridad. Y le dijo: en el nombre de Jesús. Y el enemigo busca esclavizar a las personas a través de adicciones, de pecados, de temores y opresiones. Pero la autoridad de Cristo, diga conmigo, rompe cadenas en el nombre de Jesús. Amén. La autoridad de Cristo rompe cadenas. Hermano, el pueblo de Israel estaba oprimido por un gigante y un pueblo filisteo. David llega, no intimidado por un gigante, sino, usted sabe la historia, ejerció David la autoridad que venía de una relación íntima con el Señor. Con una piedra y una honda derribó, pero no fue su fuerza, sino la autoridad espiritual, porque él, cuando fue contra el gigante, dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Diga conmigo, autoridad espiritual. Y la autoridad se desarrolla con una relación íntima con el Señor. No es solo porque tú digas que conoces al Señor, sino cuando tú desarrollas una relación íntima con el Señor, tienes conciencia de quién eres tú en Él. Y qué lindo, porque en medio de unas mayores opresiones, la autoridad de Dios vino a través de un jovencito para derribar gigantes. Y esa es la autoridad que nos quiere recordar hoy el Señor. El Goliat que intimida, amado hermano, puede ser un diagnóstico médico, un dictamen de un juez, una orden contra ti. Pero diga conmigo, el poder de Dios me da la autoridad para libertar la opresión del enemigo. Amén. No pelees con tus fuerzas, pelea en el nombre del Señor de los ejércitos y Él te va a dar la victoria. Elías en el monte Carmelo, amado hermano, este pueblo estaba siendo oprimido por la idolatría de Baal. Y Elías desafía a los falsos profetas y clamó al Dios verdadero. Diga conmigo, autoridad de Dios. Y fuego cayó del cielo. Y el pueblo terminó reconociendo que Jehová era el Dios todopoderoso. La idolatría, la mentira espiritual son formas de opresión. Pero la autoridad del Dios todopoderoso trae liberación. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Qué cadenas te tienen atada hoy? ¿Qué adicciones secretas tienes? ¿Qué amarguras tienes bien escondidas dentro de tu corazón? ¿Qué inseguridades? Hoy puedes proclamar en el nombre de Jesús libertad, porque Él viene a libertar al oprimido. Amén. Hoy podemos interceder por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro matrimonio. Porque para lo que el enemigo dice que es imposible, Dios dice: con mi autoridad las cadenas se rompen hoy. Los yugos se pudren hoy. Amén. Y por último, le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que suban. Diga conmigo, autoridad para avanzar y cumplir la misión que Dios me delegó. Muchas veces has venido a este lugar y crees que para ti no hay un lugar en el reino de los cielos, que no hay un lugar en la iglesia, no hay un lugar tal vez en el cual tú te puedas ejercer. Pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor que Él no vino a llamarte para que calientes una silla nada más. Él te dio para que tú, hermano, avances en la misión y lo que Él te llamó. Se recuerda que en el cuando comenzamos a leer, comenzamos este mensaje, hablamos de Lucas, donde dice: yo los he dado autoridad sobre toda potestad y nada, absolutamente nada los podrá dañar. Pues el Señor le habla a estos discípulos y los envía de dos en dos con la autoridad delegada del Señor. Y en el versículo 17 dice que los 70 volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y el Señor les dice, el versículo 18, y Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo nada os va a dañar. Sin embargo, no os regocijéis en esto, porque mire, hay personas que se jactan del poder de Dios, de la autoridad delegada de Dios. Dicen: yo tengo el poder, yo tengo la autoridad para vencer, para echarse flores encima a ellos. Pero el Señor les recuerda y les dice, y nos recuerda a nosotros, que no es por tu habilidad, no es por tu capacidad, sino que es por la autoridad delegada por Él. Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos, escuche por favor, de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. La autoridad delegada por Dios para tu vida es para avanzar y cumplir la misión de Dios aquí en la tierra. No creas ni camines como que se me pare el diablo y que de la cola lo agarro, pastor. Perdón. Qué bueno que tengas la autoridad del Espíritu de Dios, pero es para terminar y cumplir la misión. Les digo, no se gocen en eso, porque ellos llegaron emocionados y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. Le dijo: yo vi caer al enemigo como un rayo del cielo, pero no os regocijéis en esto, sino más bien en que vuestros nombres, escuchen por favor. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? Manteniéndolos reales, manteniéndolos humildes. Porque, hermano, no se trata de ti, no se trata de mí, sino lo que el Señor puede hacer a través de nosotros para avanzar y cumplir la misión del reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso yo tengo un gran problema, perdóneme, me voy a ministrar con usted, cuando alguien dice: gran siervo del Señor, y hermano, le echan salsa y todo lo que quiera. Hermano amado, el mejor ejemplo de seguir es el Señor Jesús. Yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. El Señor se ciñó, le lavó los pies a sus discípulos para recordarle que todo el que no se dejara lavar los pies no iba a tener parte con Él. Pedro le dijo: Señor, pero entonces yo soy un hombre injusto, no tengo parte contigo, yo no soy digno de que me laves los pies, lávame todo el cuerpo. Le dijo: no, te voy a lavar los pies. Y si usted se recuerda la costumbre hebrea, el criado de menor rango era el que lavaba los pies de todos aquellos que entraban. Y el Señor les dijo: en el reino de los cielos, si quieres ser grande, tienes que hacerte como los pequeños, tienes que servir. Escúcheme bien. La autoridad que Dios nos ha dado y el poder que Él delegó a sus hijos y a sus hijas son: número uno, para resistir al diablo, para resistir al enemigo. Número dos, para restaurar, para sanar. Amado hermano, usted y yo tenemos lo más grande que podemos tener aquí en la tierra, pero se nos olvida disfrutar de la autoridad que Dios nos dio para ser instrumentos en sus manos. Y los mismos discípulos se gozaron y le dijeron: oh, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, qué lindo. Les dijo: hey, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Amado hermano, por favor, cuando vengas delante del Señor, no te olvides que tú eres un instrumento, una herramienta de Dios en sus manos para la gloria de su nombre. No te lleves la gloria. Tú fuiste llamado para resistir con la autoridad que Dios delegó para que el enemigo huya, para sanar y restaurar al quebrantado, y te ha dado la autoridad para libertad al oprimido, dar libertad al oprimido. Y te ha llamado para que nunca, amado hermano, se te olvide de que la obra que el Señor te llamó es para avanzar la misión de Dios aquí en la tierra. Y por eso, casa de Dios, usted está en este lugar no para ser un espectador,
Dios quiere que usted sea un partícipe para que la gloria de Dios se derrame en vidas que van a cambiar y trastornar una nación entera. Pero eso comienza con usted y comienza conmigo. Les recuerdo que Nehemías fue un hombre que reconoció. Les recuerdo que él era un copero del rey, pero Dios le dio la autoridad a través del Espíritu Santo para avanzar la misión del reino aquí en la tierra. Lo levanta con una sola misión: restaurar los muros. Y a pesar de las burlas, a pesar de la oposición, a pesar de los que dudaron en Nehemías y las amenazas que tenían contra él, Nehemías ejerció una autoridad en la visión que Dios le dio. Mire, como su pastor, yo sé que todo lo que está sucediendo acá no tiene nada que ver conmigo, pero nada más tiene que ver con lo que Dios determinó de antemano para que Casa de Dios se estableciera. Para que cada persona que maneje por esa calle pueda ver un letrero allá afuera y diga: ese es un lugar donde se adora el nombre del Señor. Y que cuando entren por esta puerta tengan un genuino encuentro con el Dios Todopoderoso. Amado hermano, no se trata de mí, se trata de la autoridad que Dios dio en la visión que Él tiene para cada familia de Casa de Dios, porque usted es un embajador de Él y Él le ha dado a usted la autoridad para que la misión del Señor se cumpla tanto aquí en Germantown como en Maryland y en toda esta nación a través de sus vidas. Pero nunca se jacte de que todo lo que usted hace, hasta los demonios se le sujetan, ¿verdad? No es usted, es el poder de Cristo en nosotros. Y si nos movemos en la autoridad de la visión que Dios ha dado para este lugar, para tu familia, para nuestros hijos, para nuestros matrimonios, le puedo garantizar que usted va a ver y ser testigo de cosas que nunca se hubiera podido imaginar posibles, porque es la autoridad que Dios ha dado. Mire, Nehemías llegó a un lugar donde había oposición, donde habían burlas, amenazas, y él ejerció la autoridad de la visión que Dios le había determinado, que tenía que restaurar muros de protección. Y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de tu vida y mi vida hoy aquí. Pero comienza: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oran, buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Son un prerequisito para que la autoridad dada por el Todopoderoso sea manifiesta a través de nuestras vidas. Por esto te voy a pedir que te pongas de pie. Voy a pedir a mis hermanos de la alabanza. El tiempo ha avanzado, pero ¿sabe qué? No puedo dejar desapercibido que Dios te ha llamado y te ha delegado la autoridad para ejercer el llamado de Dios, tanto en tu vida como a través de tu vida. Número 1, para resistir al enemigo. Número 2, para sanar y restaurar. Número 3, para libertar al oprimido. Y número 4, para terminar y encaminar la misión de Dios y el reino de Dios aquí en la tierra. La misión de Dios. Y por eso yo veo hombres y mujeres que Dios los va a usar como usted no tiene idea. Yo veo aquí ministros, mujeres de Dios, hombres de Dios que quiere usar, pero es necesario que te humilles delante del Señor. Y Señor, esa autoridad que tú me has dado, me la diste para aprender a resistir la tentación. Usted no es del mundo, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Es tiempo de resistir al diablo hoy, con la autoridad que Dios te dio. Es tiempo de usar la autoridad delegada por Dios para sanar y restaurar. Es tiempo de usar la autoridad de Dios para libertar al oprimido y para avanzar la misión de Dios en este lugar. ¿Por qué no cierra sus ojos? Le quiero invitar, si el Espíritu de Dios le ha hablado y es tiempo que usted se humille delante del Señor, ore
busque su rostro y se aparte de sus caminos que lo están llevando fuera del plan de Dios, que le digas hoy: Señor, comienza por mí, aquí estoy. Vamos a ministrar una alabanza mientras que ellos lo hacen. Yo le quiero invitar, si usted me ayuda, cerrando sus ojos o pasando aquí al frente para podernos presentar delante del Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te invito a que levantes tus manos ahí en tu lugar. Esta semana que pasó, el día martes, que estuvimos aquí intercediendo en la casa del Señor, el Señor puso muy fuerte en mi corazón interceder que entrara orden a las familias. ¿En dónde se perdió la autoridad? ¿En dónde se perdió la autoridad en tu vida? ¿Está tu familia sometida al orden divino del Señor Jesucristo? Porque el orden verdadero es Cristo Jesús, la cabeza del hogar. El hombre sometido y sujetado al gobierno del Señor Jesucristo, ejerciendo un sacerdocio en el hogar. La mujer sometida al esposo, cuidando de su familia para que los hijos estén sometidos en obediencia a la autoridad que está delegada en ese gobierno y en esa casa. Muchas veces queremos que la autoridad de Cristo Jesús se manifieste a través de nuestras vidas, pero nuestras casas están en completo desorden de cómo es el llamamiento divino y establecido por Dios. Y para que la autoridad de Cristo Jesús se manifieste en tu vida y en mi vida, tenemos que someternos a la verdad divina de su palabra y dejar que su palabra cobre vida en nosotros obedeciéndola. Así que te invito a que levantes tus manos, porque en esta casa hoy hay muchos sacerdotes de hogar que no están cumpliendo el propósito divino que Dios les dio. No están ejerciendo el llamamiento divino que Dios les dio, estando sometidos al gobierno de Cristo Jesús. Hay mucho desorden en los hogares y eso está restando de autoridad. ¿Qué quitó tu autoridad? Porque todos somos ministros de Dios. Todos
todos somos hijos de Dios y todos hemos sido llamados a vivir bajo la autoridad de Cristo Jesús, manifestar la autoridad de Cristo Jesús. Pero ¿qué quitó la autoridad en tu vida? Hay pecados ocultos en tu corazón y cárceles que te tienen atado de manos y de pies, que han cerrado tu boca para manifestar la autoridad de Cristo Jesús. ¿Qué quitó la autoridad de tu vida? Nuestras familias se están perdiendo y no tenemos la autoridad para pelear por ellos, para arrebatar a nuestros hijos de las puertas del infierno. ¿Qué quitó la autoridad de tu vida? Nuestros hijos están cayendo en depresiones, en opresiones demoníacas, viviendo en ansiedad. Y en vez de correr a Dios y revestirnos de su autoridad para orar por ellos, estamos corriendo a los médicos para drogarlos. ¿Qué quitó la autoridad de tu vida, amada iglesia? Hoy es un día para estar delante de su presencia, humillarnos delante de su presencia, someternos bajo la mano poderosa de Dios y reconocer que necesitamos regresar a la verdad de su palabra y ser revestidos de la autoridad que viene solamente de Él. Reconocer dónde está la necesidad, reconocer en dónde hemos fallado, reconocer que hay pecado oculto en nuestros corazones que nos está quitando la autoridad. Padre, hoy nos humillamos delante de ti. Hoy estamos tus hijos aquí en tu casa, Padre, y nos humillamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, amado Dios, que hay necesidad. Tú nos has dado la autoridad, Padre, sobre toda potestad, sobre todo demonio, sobre todo enemigo que se ha levantado para venir a hacernos menguar en cumplir el propósito que nos has dado en esta tierra, amado Dios. Pero hoy reconocemos, Padre, que hemos entrado en un desorden espiritual y nosotros mismos le hemos abierto la puerta al enemigo para que entre a nuestras casas y a nuestras familias, Señor. Pero hoy, Padre, queremos ser revestidos de tu autoridad. Vamos, amada iglesia, abre tu boca y dile: hoy deseamos ser revestidos de la autoridad que viene de ti. Hoy nos sometemos a tu gobierno, Cristo Jesús. Hoy nos sometemos a tu verdad. Hoy nos sometemos a tu palabra, porque escrito está que tú eres el pastor que le hace frente a los lobos rapaces que quieren venir a destruir a tu rebaño. Tú eres el Dios todopoderoso que peleas por nosotros, tus hijos. Hoy nos sometemos a tu autoridad, amado Dios. Hoy resistimos al diablo para que él huya de nosotros. Hoy somos revestidos de la autoridad que tú nos has dado, Señor. Esa autoridad que está disponible para todo hijo, toda hija, a ser obediente a ti, amado Dios. Padre amado, hoy yo clamo por cada familia de Casa de Dios. Tú conoces la condición de sus hogares. Tú conoces la intimidad de sus casas, cómo viven, Señor. Tú conoces qué cosas hay ahí ocultas, Padre, donde el enemigo ha entrado, Señor, y ha quitado la autoridad de los sacerdotes de hogar. Ha quitado la autoridad de tus hijas que han sido llamadas a engendrar a nuestros hijos en amor, a guiarlos, Padre, a instruirlos, Señor. Tú conoces todas las cosas. No hay nada oculto delante de ti. Yo hoy clamo, Padre Celestial, que donde el enemigo ha entrado para quitar la autoridad de tus hijos, de tu pueblo, que hoy sea devuelta la autoridad que viene de ti a esta iglesia. Que hoy seamos revestidos de tu poder y de tu autoridad, amado Dios. Padre Celestial, que reconozcamos en donde te hemos fallado, Señor. Que nos humillemos delante de ti, que nos apartemos de todo mal camino. Que confesemos nuestros pecados y que recibamos la misericordia que viene solo de ti, Señor, para
para que hoy cobre efecto tu autoridad sobre tus hijos, Señor, y que como un ejército poderoso nos levantemos a pelear primeramente por nuestros hijos, por nuestras casas, que nos levantemos a pelear por todas aquellas personas que tú vas a traer a esta casa, Señor, que van a venir atados, oprimidos, endemoniados, pero en el nombre de Cristo Jesús los demonios van a huir porque hay autoridad en esta casa. Que nuestro nombre sea conocido en los cielos, Padre, y que el infierno conozca que aquí hay una iglesia, Señor, que tú has establecido para hacer tu obra, para manifestar tu obra, para hacer las grandezas y las proezas del Dios Todopoderoso, que nos sacó de un mundo de tinieblas y hoy nos tiene en un mundo de su luz admirable. Hijos e hijas del reino establecidos en esta tierra para llevar a cabo algo maravilloso, Señor, en ti. Hoy te damos las gracias, Padre, porque tú eres fiel.